Hola Tania, bienvenida a tu espacio. Quiero agradecerte muchísimo la oportunidad que me estás dando de entrevistarte en tu canal. Em, Así que bienvenida. A unas palabras de Gracias a bienvenida que nos ti. quieras dar. Gracias a ti por la idea de esta entrevista y me da mucho gusto que estemos aquí en este espacio. Oye, pues antes que nada y primero que todo, quiero decirte que yo admiro muchísimo todo lo que has hecho, cómo te has desarrollado como terapeuta. Me pareces una persona súper transparente, siempre dispuesta a aprender, a desaprender y a transformarte. Y eso es algo, la verdad, súper admirable que yo he recibido de ti desde la terapia y ya después en la afortunada amistad que tengo contigo. Y dentro de todo este proceso, lo que a mí me ha llamado tanto la atención es esta decisión tuya de volverte nómada digital, porque con clichés y todo fancy, yo diría nada más volverte Nómada. nómada, Ujú. porque lo digital ya se me hace así como que me mudé al metaverso y no voy a salir de ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, esto de volverte nómada, a mí es algo que en algún momento me ha llamado la atención y bueno, ahora que tú lo estás haciendo y que estamos viendo cómo lo estás llevando a cabo, pues tengo muchas preguntas que hacer. ¿Estás lista? Sí, venga, con esto del Entonces, ser nómada. cuéntame, ¿cuál es el motivo principal que te llevó a elegir esta experiencia de ser nómada? Pues mira, parte del motivo, creo que no hay un motivo como tal, pero constantemente me gusta transformarme. Tal cual lo dijiste, es constantemente me estoy empujando a qué más hay. Cuando mi vida ya se vuelve algo cool, que disfruto mucho, digo, ¿qué más? O sea, ¿qué más sigue, no? Creo que todo este tema de a poderlo hacer digital, ¿no? Porque también es mucho de, aunque sea muy cliché, pero esto de hacerlo digital me dio más apertura y todo fue gracias, digamos, a lo que vivimos los últimos años, a la grandiosa y para mí muy bendita pandemia que me ayudó a montar todo mucho más digital y entonces darme más movimiento, ¿no? Entonces, al tener mucha más libertad de movimiento, pues surgió una experiencia donde la casa donde yo rentaba, me la pidieron y entonces abrió un espacio totalmente distinto donde te puedes mover a donde tú quieras porque no hay nada fijo, ¿no? Un trabajo, un lugar que te mantenga y te sostenga. Entonces creo que se venía creando esta energía de movimiento constante. Yo ya lo venía sintiendo un año antes de me voy a tener que mover a algún lado. Y realmente un motivo o la intención de esto es ir por más, o sea, es como qué más puedo hacer aparte de quedarme donde ya había llegado, por ponerlo así. Buenísimo. Oye, y bueno, supongo que a la par que ibas atravesando este proceso y que te acercabas a ya tomarlo como una decisión, ¿no? A como decir, sí, como decir eso, voy a ser una nómada, empezaste a enfrentar algún miedo, ¿como cuáles? Pues mira, el tema con mi experiencia en general en mí es que pocas veces elijo algo como voy a ser una nómada y ya lo voy a hacer así fijo, ¿no? Cuando me salí de trabajar, fue como voy a salirme de trabajar, voy a hacer esto y a ver qué pasa, ¿no? Y cuando hice ese paso hace 7 años, casi 8, todo el mundo me decía, qué valiente. Y yo no entendía, o sea, para mí era algo como, no, pues X, así se hace, ¿no? Después Exacto. entendí a qué se referían, porque enfrentas muchísimos miedos en el proceso. Ahora, esta invitación de este año que ha sido muévete, desapégate, vete, o sea, cambia, ha sido un proceso con mucho más conciencia. Entonces, sí ha habido como ciertos miedos, pero no hay una elección de voy a ser un nómada. Primero fue, voy a dejar esta casa que tengo y me voy a mudar a un departamento que tenía. Entonces, pues para mí era ese paso porque desde todos los movimientos que quería hacer en mi vida, ese departamento me daba una idea de seguridad, de aquí puedo regresar. Uh-huh. Y después Claro. la energía, ya estando en ese lugar, la energía se empezó a mover a, pues no necesitas un lugar a donde regresar. Eso es parte del miedo, eso es parte de lo que te hace decir, y si no me sale bien, entonces puedo regresar aquí.
Y justo la invitación constante de mi energía era, confía, o sea, en ti, ¿no? En mí misma, en todas las elecciones que vamos a hacer con esto. Y entonces ese mismo departamento se movió muy rápido, desapareció de mi realidad, digamos, se vendió y entonces me dio una apertura total a no tener a dónde regresar, a no tener, digamos, como que ahorita un lugar y fue una invitación a, bueno, te moviste de aquí a aquí y ahora sí brinca, ¿no? Ujú. Entonces, no fue una elección de voy a ser nómada por ser nómada, fue un tema de, y si no tengo ningún lugar seguro a dónde regresar, ¿qué se sentirá? Entonces, es más bien como ese experimento, que hay veces Claro. que los hago, ¿no? Hay veces que después de experimentar y mover mucho, digo, ya me voy a quedar aquí porque esto fue demasiado movimiento, ¿no? Sí, claro. Pero ya que me quedé, ya que se dejó de mover y digamos que ya tenemos todo el Monopoly, ¿no? Construido, digo, a ver si lo muevo, ¿qué pasa? Y ahorita estoy en eso. Ok, o sea que te estás desarrollando como una Dora la exploradora de la conciencia y a ver Algo qué es lo que trae cada experiencia. es como esta curiosidad Ujú. de cuando experimenta cierto confort, que la gente le llama estabilidad, en un punto para mí es como, ¿y qué más sigue? Claro. Entonces, esta vez fue un muy, ¿y qué más sigue? O sea, ¿qué más puedo hacer con esto? Y esa Ujú. pregunta constantemente expande muchísimo. O sea, una de las preguntas que cuando yo me hice, cuando me salí del banco, fue como, ¿y esto va a ser mi vida? O sea, ¿qué más puedo hacer? O sea, ¿qué más hay aparte de esto? Y, ¿no? Claro. Entonces, creo Oye, que el motivo ahorita es eso. Dime. hablabas del desapego. Yo creo que, o sea, bueno, como yo lo veo y de lejos, creo que es de las cosas más fuertes. O sea, sí lo he vivido, y a la vez creo que es ir ligero por la vida y eso es padre. Pero, ¿cuál ha sido el desapego más difícil que enfrentaste, que has enfrentado en estos años, o a lo mejor que estás enfrentando o que vislumbras perdón, por enfrentar, que digas, creo que aquí ya no voy a poder? Pues miren, creo que uno de los desapegos más grandes de los últimos 7, 8 años de que me salí de trabajar antes de esta experiencia de nómada fue desapegarme de la idea de mí. O sea, esta idea de mí misma, donde yo era la banquera exitosa, ¿no? Que ganaba muchísimo dinero, que podía ir a todos los restaurantes de lujo maravillosos, cuando quisiera, como quisiera, y que no era feliz, pero no importaba, ¿no? Esa idea de éxito, de exitosa, de lo que se refería, que no era yo, sino era como esta idea de lo que yo creía que tenía que ser. Desapegarme de eso fue uno de los más grandes regalos y de los procesos más intensos que he vivido en mi vida. Y entender después de esos procesos que no necesitas nada fuera de ti, eso fue algo que hizo mucho clic. ¿Por qué? Porque constantemente ponemos nuestro valor, o yo lo ponía mucho, no sé, pero yo lo ponía mucho en lo que está afuera y entonces necesitaba cosas, ¿no? Y de hecho hubo un periodo donde pues había dinero muy abundante en mi vida y entonces yo compraba cosas. Y ahora que justo me mudé la primera vez, ¿no? Dije, wow, o sea, cuántas cosas que no necesito, que compré en ese periodo, tenía todavía guardadas por esta idea que te decía que es el motivo de seguridad, o sea, como de volver a regresar, de tener algo, de saber que ahí está mi vasito donde me voy a poner agua, ¿no? De que si necesito unas tijeras y una etiqueta para regresar a mis productos, ahí los voy a tener. Entonces, esa idea de desapego de mí misma fue de los más grandes aprendizajes. Ahora que estoy viviendo este proceso nómada y que no tengo realmente como un lugar a donde regresar, ¿no? Es como que, porque normalmente como que vas, viajes y regresas, vas, viajes y Claro, regresas, ¿no? Esa idea de regresar a tu hogar, a tus cosas, eso es un proceso bien interesante que ha pasado en mi mente, como en el tratar de agarrarse de, quiero mis cosas, ¿no? Ahorita estoy sí. en Querétaro y dejé mi cama, mi colchón, y fue una experiencia súper grata llegar así a abrazarlo. Dije, wow, esto es parte del apego, ¿no? Que uno va experimentando. Pero creo que al final el apego más, o sea, el soltar esta idea de regresar a mi hogar y saber que no voy a regresar, ha sido muy interesante en el justo que hay veces que lo quiero y lo quiero, y hay otras experiencias que me regala, como por ejemplo llegar a Riviera Maya y no sentir que voy de vacaciones, pero aún así maravillarme de que estoy ahí,
regresar a Ciudad de Claro. México, ¿no? Y decir, wow, estoy de vacaciones, ¿no? Pero estoy de paso, pero realmente es como que aquí he vivido toda la vida y entonces era como que estaba en un Airbnb y yo de, wow, o sea, no soy turista, pero no vivo aquí, ¿sabes? Fue una experiencia Ujú. muy interesante, diferente. Y ahorita estoy en Querétaro, que pues, también viví aquí un rato en esta casita. Y entonces como que digo, ah, esta ahorita se siente como ese regresar, ¿no? Porque de aquí salí, Claro. digamos. Pero pues al final no, porque también estoy de paso y pues ya regresaré otra vez a Tulum y luego me moveré. Pero esa idea de las cosas. Pero te puedo decir que en este proceso de salirme y vender mis cosas, uno de los primeros desapegos grandes fue mi refri. Así de La profundo como suena. comida. No, fíjate que no, fue el primer refri que me compré yo sola. Y entonces, Ok, o sea, o sea, fue el primer refri que yo tuve de cuando me fui a vivir sola, porque creo que me lo regalaron. Pero para mí era mi refri, el perfecto, el que había encontrado, lo amaba, ¿no? Pero el refri no cabía en ningún lado. O sea, nada más cupo en mi primer depa. Y luego cuando lo tenías que mover, era como quítale las puertas, cárgalo, no entra. Lo tuve afuera de mi cocina en esa casa 5 años, porque nunca pude entrar en las puertas de esa cocina. Y aún así, o sea, todavía en el espacio del depa de Querétaro, no entraba porque era más grande y lo tenía afuera, ¿no? Así. Entonces era algo, por ejemplo, muy incómodo, ¿no? Que no se adapta a nada porque es muy grande, muy estorboso, muy pesado. Y aún así yo lo amaba y lo quería retener en mi vida. Entonces, una de las primeras cosas que decidí cuando ya decidí dejar todo esto y ver qué pasaba, era lo primero que voy a vender es este refri. O sea, porque este refri es parte de lo que se agarra a mi mente como, ¿y qué tal que jamás te claro. puedes volver a encontrar un refri así? ¿Y qué tal que nunca te compras un refri? Este es el refri perfecto y jamás vas a volver a encontrar algo así. Y esas son las ideas que hay veces que concluyes un montón de cosas y no te mueves a más. Entonces, soltar ese refri fue de mis grandes, vamos a ver, hipótesis en mi mente, vamos a ver cómo si encuentro un refri mejor, como si existe una mejor versión de este refri en mi futuro, ¿no? Entonces, Claro. ese es mi ejemplo con el refri que es muy interesante. Sí, la Desde mi verdad es punto que de sí. vista, Sí, pero sí lo es. cuántas cosas nos ponemos así, porque para mí fue un Sí, ejercicio muy interesante. nos agarramos de muchas cosas que dices. Voy a meter aquí una anécdota que ahorita me viene a la mente escuchando a un, a un maestro espiritual, por decirle de algún modo, que ve entidades y se asombraba mucho de una experiencia que tuvo en la que dejaba ver el apego que tenemos a las cosas de esta entidad que seguía en ese espacio, en ese lugar, en esta dimensión, atado a un anillo, porque no podía dejar ese anillo y seguía pululando por su anillo, ¿no? Entonces, dime, ¿cómo hiciste para deshacerte de todo? O bueno, ¿qué conservaste, qué no? ¿En cuántas maletas vives? ¿Cómo hiciste? O sea, porque tenías la vida hecha, ¿no? O sea, todo completo. Y ahora ¿cómo es? ¿Cómo te deshiciste? ¿Con cuántas maletas? ¿Qué vendiste? ¿Regalaste? ¿Qué hiciste? Y demás, o sea, esta idea que tenía y demás por esa época que me dio por no sé si guardarlas porque podía tener más, ¿no? O sea, desde el miedo a la escasez, a veces compramos cosas. Con este ejemplo que te digo del refri, fue darme cuenta de cómo creemos que no podemos tener algo mejor. O sea, sigo conservando este espacio, estas cosas, esto que a lo mejor ya no me nutre, que ya no me expande, donde ya no me siento cómoda, porque me da miedo no volver a tener un refri tan grandioso, ¿no? O un comedor tan Sí, bonito, o un sofá, o una casa, o una vida tan maravillosa y feliz como yo la tenía. Porque sí, la diferencia es cuando yo me salí del banco, yo estaba muy aburrida con mi vida. Y acá yo no estaba aburrida, yo estaba maravillada con mi vida. O sea, yo decía, wow, qué grandioso es esto, pero pues, ¿qué más puedo hacer, no? Y en esa pregunta, pues, háganla, sí, son valientes, háganla, porque exacto. al final se Corran mueven el muchas riesgo. cosas y se mueven. Sí. Pero deshacerme de todo fue un proceso muy interesante porque fue muy rápido. O sea, en 2 semanas yo ya había vendido todo. O sea, yo anuncié que iba a ser un open house en 2 semanas. Y pues de ese día al open house, todo se vendió. O sea, no se vendieron algunas cosas porque había hecho algunos acuerdos, ¿no? De, por ejemplo, guardar una cama que tengo que hoy estoy vendiendo porque pues ya no la van a querer. No vendí mi colchón,
porque como me iba a venir acá, dije, bueno, por lo menos un colchón bien, que amo mi colchón, pero pues aquí se queda y ya la persona de esta casa le va a servir, entonces pues ya, porque aquí no había colchón para mí, digamos. Vendí muchas cosas, todo. Hay cosas que pues no vendí, como mi ropa, vendí mucha ropa, pero no toda. No vendí algunos libros, otros los regalé, otros los vendí, ¿no? Entonces en este proceso de desapegarte, en algún punto era regalar un montón de cosas, vender otras darlas casi casi a precio de un peso, ¿no? Pero me sirvió muchísimo como en reducirte a lo que realmente me expande y me gusta. Mucho lo hice el proceso mucho más consciente de te quieres quedar conmigo o no, o sea, me vas a expandir o no. Hay libros que a mí me gustan mucho que todavía uso para mis clases, que todavía como que los tengo ahí de, ¿no? De consulta. Y de hecho ahora ha sido un proceso muy interesante porque tengo ahorita 4 maletas, de las cuales 3 están en Tulum y ahorita tengo 1.5 conmigo. Había dejado cosas que ya no pude vender en mi coche, que al final se vinieron aquí a esta casa. Entonces tengo aquí como unas 3 cajas de cosas, ¿no? Y que tengo que ver ahorita, organizar qué me quedo, qué no, que se va. Porque pues al final tienes tantas cosas que ya no hay quien, Sí, ya no encontré quien las comprara ni me dio tiempo, ¿no? Cuando ya había decidido irme a Tulum. Entonces, pues es un proceso, pero ya que yo te diría que lo más importante fue cuando el refri. Cuando yo solté ese ujú, refri, todo se soltó. O sea, había otro reposet, por ejemplo, que me había regalado mi abuelo. Y entonces era el del consultorio, ¿no? Y ese, pues era como de, "Ay, mi abuelo me lo regaló". Lo ofrecí, había mucha gente que lo quería, pero justo el señor que me lo compró me dijo, es que lo necesito porque para su hija le iba a servir un montón, porque la hija tenía un tema de espalda que la acaban de operar, y justo necesitaban ese. Y yo mucho lo que hacía con mis cosas es pedirles que se fueran a quien le fueran a generar mayor contribución. Entonces, claro. había veces que no era un tema de dinero, sino a quién más le podían contribuir. Por ejemplo, mi batidora la había querido vender antes desde el me falta dinero y la quiero vender, ¿no? Y no pude venderla. Entonces, ahora hablé con mi batidora y le dije, batidora, ¿a quién le puedes contribuir más? Por favor, jala la energía de a quien le puedas contribuir más. Y la compró una chava que tiene un restaurante por Parque Delta, porque todos Ujú. sus meseros y sus cocineros hacían el pan a mano. Entonces, amasar Oh, levadura es súper difícil. Me dijo, es que esto les va a hacer el paro cañón. Y yo, les está contribuyendo a todos, ¿sabes? qué Entonces, como que bonito. esa parte, pues también fue muy enriquecedora de saber que hay cosas que a ti ya no te expanden, que ya no te van a contribuir, pero a alguien más le pueden contribuir. Entonces, esa es la parte que hay veces que no vemos. Y creo que durante mis 8 años previos, todo lo que fui como haciendo clic, al final sé que en todos estos movimientos, en las 4 maletas, 5 maletas, una maleta, lo que sea, te tienes a ti, o sea, me tengo a mí. Y Claro, entonces ya no hay un huequito que llenar, o sea, ya no necesitas nada de afuera, solo vas viviendo las experiencias. Y eso muy para mí bien. es la gran diferencia de cómo viví mi desapego en el 2015 que me salí del banco a hoy. O sea, hoy ha sido muy diferente en eso. Claro. Oye, y por si fuera poco, elegiste este nuevo estilo de vida cuando estás felizmente comprometida con tu pareja. Dime, ¿cómo ha sido? Digo, a veces hacerlo solo, pues es como, a mí no me importa y no importa a nadie más que yo y mis decisiones. ¿Cómo ha sido tomar esta decisión en pareja? ¿Le ha sumado a tu proceso o de repente es como la crisis de, no, pero yo quiero, pero tú, ¿cómo ha sido? Pues le ha sumado y parte del empuje de esto ha sido hacerlo juntos y hacerlo, ¿no? Bueno, no tanto juntos, pero hacerlo, digamos, por crear algo para también esa relación. Entonces, la relación que yo tengo es una relación muy dinámica, muy independiente, donde los dos vivimos a veces cada quien en su país, a veces vivimos juntos, ¿no? Entonces, digamos que en esta dinámica de la relación, que ha sido también romper muchos esquemas y estructuras de las relaciones para permitirme vivir una relación en total libertad a mí, ¿no? Y que entonces, por ende, pueda el otro tener toda la libertad. Entonces, al final ha sido mucho apoyo, ¿por qué? Porque él estuvo también un rato pues no de nómada, pero viviendo en México y con muchas, digamos, temas de la incertidumbre, la ansiedad y todo. Entonces, como que en estos procesos ha sido muy padre coincidir, o sea, muy padre en decir, yo voy a estar aquí tanto tiempo, entonces mi novio vino, estuvo 2 meses, ahorita se fue, estamos viendo todo para yo irme para allá un rato y entonces
ya de ahí ver qué onda, pero sí te puedo decir que ha sido más contribución a nuestra relación, darnos esa libertad de movernos. O sea, de que él se Claro. pueda mover, de que yo también, de que podamos coincidir y entonces rentamos un lugar por un mes, por dos y entonces vamos cambiando. Ahorita estamos, él está allá, yo estoy aquí y estamos viendo todo para que yo pueda irme para allá en mayo, junio, más o menos, Ujú. ¿no? Qué padre, qué interesante. Creo que justamente es bien interesante esto que dices, porque sí, alrededor de las relaciones hay tantas construcciones sociales propias, juicios, y mucha falta de libertad, mucha falta de libertad. Entonces, esta experiencia seguramente les ha sumado muchísimo. Felicidades. Y justo por esto es o sea, el compromiso de ya podernos comprometer a algo por esa no pérdida de libertad. Muchas veces crees, y yo creía, tenía la creencia, de que cuando te comprometías con algo perdías tu libertad. Y dado que toda creencia que tienes solo es una hipótesis, dije, a ver, comprobemos distinto, ¿no? Y al comprobar si era verdad o no era verdad, esta relación se ha creado mucho desde esa libertad que todo el tiempo estamos en esta conciencia de darnos, ¿no? Hay veces que pues, sale la Ujú. creencia y hay veces que no te la das, pero es como constantemente construirla donde te sientas tú independiente, porque pues eres un ser independiente, ¿no? Eres un ser Sí, único. no, eso es fundamental hoy, eh, hacernos independientes, ¿no? Yo, digamos que en este recorrido de conciencia que he tenido, sí me doy cuenta que a veces llegar a esta edad, o sea, no, eres adulto, pero eso no requiere que seas independiente, o sea, no necesariamente es equivalente a que seas independiente. Tienes las funciones de un adulto, pero no significa que en realidad tomes decisiones como adulto y vivas como adulto y seas independiente y demás. Entonces, sí vale mucho pues tomar este tipo de experiencias para aprender qué es una verdadera libertad y más una libertad en pareja, ¿no? O sea, que sí se puede. Que se puede, pero que es una constante invitación al balance entre la independencia extrema, la libertad extrema, el compromiso extremo, o sea, como estos extremos que a veces hacemos, ¿no? Ya a Claro, mí me encanta mucho hacerme la pregunta de qué amo qué amo de la independencia y qué odio de la independencia. O sea, estas preguntas, porque hay veces que defiendes tanto ser independiente que entonces no aceptas ayuda, ¿no? O evitas tanto ser independiente que entonces aceptas toda la ayuda. Y aquí el tema de los extremos es cuál es el punto medio donde yo puedo recibir y dar y estar en un constante balance entre lo que yo necesito y el otro. Es muy interesante. Ya haremos, si quieres, una entrevista de relaciones. sí, es un temazo, ¿no? La verdad es que pues, es la vida misma casi. Oye, Sí. cuéntame, ¿qué momentos han sido así como que tú digas realmente difíciles que te hayan hecho a lo mejor como tambalear o decir, no, yo ya renuncio, regreso a mi estabilidad? Bueno, por lo que nos has contado, creo que a lo mejor no tomarías esa decisión, pero a ver, algún momento así muy difícil que te hiciera como decir así de, no, ya, cancelo todo. Yo creo que en estos meses de que llevo, o sea, desde octubre, que fue que empecé con ya salirme, me mudé en agosto a Querétaro y de ahí ya me empecé a mover, pero me empecé a mover más en octubre. Yo creo que uno de los momentos más difíciles de la es como este constante incertidumbre de entre que la espera y no poder hacer como que el plan a largo plazo, pero a la vez saber que puedes hacer el plan a largo plazo, ¿no? Entonces, no ha habido un momento como tal que yo te diga, no, ya aquí me rindo, bye, ahorita, ¿no? En el 2015 hubo más, pero sí es un constante darme cuenta de que mi mente me está aventando pedos de incertidumbre, o sea, pedos Claro. como de mal olor, ya sabes, como se pedorrea de, ¿qué vamos a hacer? Y entonces quieres hacer esto en agosto, pero ¿dónde vas? Dude, pues si quiero hacer esto en agosto, lo hago en agosto y regreso, ¿no? Pero esta parte constante de la mente que de repente es como el... Y otra cosa que en mi propia experiencia de trabajo personal es muy interesante es esta voz del no puedes. Porque los momentos como tal y la experiencia como tal no es difícil. La creencia de poder o no poder
de que si lo vas a lograr o no lo vas a lograr y la proyección que quiere hacer tu mente para saber si sí vas por buen camino o no vas por buen camino, cuál es la decisión correcta, cuál no, y el sentirte perdida porque no tienes claridad, pues no es como de un momento en específico, sino más bien es como de un pedorreo mental, ¿no? Así le digo Claro. yo. Pero es como que tu mente te está aventando todo el programa de mantente a salvo, esto está muy peligroso, tienes que tomar la opción correcta, ¿no? Y en eso, entonces, sí te puedo decir que a veces me contraigo así de, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? No, y es como, Ujú. ok, va a pasar lo que yo elija que pase. No hay caminos correctos, pero es como este tema constante de estar viendo mi mente. En el 2015, 2016, le creía más a mi mente y pues ahí sí tuve muchos momentos de decir, güey, ya, o sea, esto no vale la pena, me regreso al banco, ¿no? Pero había una parte de mí que Ujú. me decía, no, sigue. Hoy justo tenía una conversación y es bien interesante, pero esto de los cambios y de las transformaciones extremas de la vida tienen como varios procesos en mi propia experiencia. Entonces, primero empiezas con tu proyecto de remodelar la casa, ¿no? Y te dan tu proyecto. Entonces tú lo ves y dices, wow, va a quedar increíble, no manches, mi sueño, ¿no? Y entonces empiezas. Y pues para empezar tienes que empacar, te ponen plásticos porque te van a tirar paredes, ¿no? Y entonces se vuelve un proceso muy incómodo. Y se vuelve un proceso en algún momento, no sé si alguien tiene la experiencia de una casa remodelada o que le hayan construido una casa y de repente, pues, como las películas que vemos, ¿no? O sea, tienes los plásticos, el polvo, los pintores, ¿no? El tal, y entonces tú vives en un cuartito así, la cocina así, y se vuelve un proceso muy incómodo que sientes que jamás va a acabar, donde no hay claridad de qué falta, qué no falta, crees Sí, que, o sea, acaban de empezar, pero ya llevan 2 meses y entonces no tienes claridad. Y después, pues empieza a ver como que ya todo va teniendo forma, ¿no? Ya ves como que una pared construida y un plástico tirado, bueno, ya, ok, este cuarto ya lo puedo usar, y entonces todo va agarrando forma. Yo te podría decir que hoy estoy en ese proceso de que la casa está toda tirada, el pintor está aquí, el polvo, y estás así como de, güey, o sea, y el tema es seguir. O sea, lo que yo he aprendido en mis procesos de transformación es seguir, sigue caminando, porque cuando tú sigas caminando, vas a encontrar las formas, van a surgir las experiencias, se va a ver en algún momento otra vez todo claro. exacto. Mientras estás en Sí. esa incomodidad de el polvo, el pintor, salí a bañarme en toalla y ya estaba el albañil, ¿no? O sea, estas cosas que se vuelven muy incómodas. Entonces, todo proceso de cambio conlleva muchísima incomodidad, pero entre más amigos te hace la incomodidad, menos procesos difíciles de me regreso, ya tiro la toalla, van a estar o van a estar en tu mente, pero vas a saber que solamente es eso, la incomodidad. Claro. Entonces, creo que mi experiencia de cuando me salí del banco en 2015 me hizo muy amiga de la incomodidad y hoy puedo vivir esta incomodidad más diciendo, ok, estoy aquí, todo es un cagadero, no hay paredes en la casa, está llena de polvo, no sé cómo va a acabar esto ni cuándo va a acabar, pero vamos para adelante, ¿no? O sea, o para los lados, pero vamos a seguir moviéndonos y conforme te sigas moviendo, tiene forma. Oye, entonces, Ay, te dejé de ¿qué es? escuchar por un momentito. ¿Ya Ya. me escuchas de nuevo? Gracias. Ujú. Después de estos tantos años y meses, hoy, ¿qué es lo que más te gusta o lo que más disfrutas de ser nómada? Y si tuvieras, si alguien te pidiera una recomendación, ¿qué le dirías? Sí, hazlo por tal o no lo hagas. O... Mira, lo que más me gusta de ser nómada es esa libertad y el dejarte recibir. O sea, cuando eres nómada hay veces que requieres ver a alguien o recibir de alguien la contribución que puede ser o estar en lugares que a lo mejor no sabías que podías estar y la gente te recibe, ¿no? Entonces, como que este tema de ser nómada es una gran apertura a la contribución de los demás porque todo el tiempo te están contribuyendo, que si el del Uber, que si el del Airbnb, que si la familia con la que te quedas, que los amigos que te dicen, vienes a la ciudad, hay que vernos, ¿no? Lo que antes era como de, no, pues ahí cuando tenga tiempo en mi agenda, ¿no? Entonces, como que hay mucha contribución alrededor de estarte moviendo y generar también este caos en los demás de cuándo vienes, cómo estás, dónde estás, ¿no? Entonces, aparte a mí me gusta mucho. La otra parte que a mí me gusta mucho ser nómada es esta parte donde ya no sientes que estás de vacaciones, sino que vives de vacaciones. O sea, puedes Claro. trabajar donde tú quieras, llegas al paraíso, ¿no? Que para mí Tulum es un paraíso
tropical, y entonces estás ahí, pero estás trabajando, pero al final estás viviendo padrísimo, y luego vienes a la Ciudad de México, donde estás como entre especie de vacaciones, pero también estás trabajando. Entonces esa parte dinámica del vivir constante en diferentes movimientos sin tener que estar en un lugar fijo, me encanta, me Qué encanta. padre. Y Oye, lo que no me gusta, sí, sí, sí. ¿no? Sí, Porque dime, me dime. decías como, hijo, vivir en maleta, sí, de repente, yo dije, la verdad es que el orden a veces a mí cuesta, entonces yo dije, me voy a comprar de estas bolsitas, ¿no? Donde tienes así de que aquí las playeras, aquí y aquí los chones, pero dije, luego voy a estar, ¿dónde están mis calzones? Y sí pasa, o sea, de verdad eso, y la lavada, ¿no? O sea, porque luego llegas al lugar donde no hay lavandería, yo llegué aquí, no hay lavadora, entonces lavé como toda mi ropa interior a mano, y ahorita ya se va una parte de la lavandería. Es como que esas cosas a mí me empujan más a esta incomodidad de, ¿dónde están mis cosas? Y la verdad, es en este desorden que a veces no sabía dónde están mis cosas, ahorita es como, esto está en tal caja, esto lo voy a dejar en tal maleta, y realmente como fijarme, hay quien es mucho más ordenada y seguro hace listas, yo no, pero esa parte es como, para mí es un reto, o sea, ordenarme en 4 maletas y saber dónde están mis cosas, pero Claro. sí te puedo decir que dudo así de, este libro lo regalé o lo tengo, entonces ya veré, ¿no? O Sí, sea, ya claro. veré dónde está, pero sí hay muchas cosas del confort del día a día que a veces pues no tienes, como una lavadora, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, dicho sea de paso, pues es ir aprendiendo tu propio proceso, ¿no? A lo mejor dices, a ver, tengo que llegar a un lugar donde haya lavadora porque me facilita la vida 300 veces, ¿no? Y ya la próxima. Pero Claro, claro, justo es ir viendo cómo se manifiesta todo. se manifiesta todo y también creo que el tema de no tener un hogar depende mucho también de esta idea del hogar, ¿no? Porque Sí, claro. cuando tu hogar eres Tú, tú, sí, es no súper cliché, necesitas. pero es la verdad. Es súper cliché, pero la verdad es que yo no lo había visto hasta unas sesiones que tuve y dije, claro, o sea, el tema es que ahorita yo no me siento con el tema de regresar a ningún lugar, porque pues yo me llevo a todos lados a mí. Entonces, en Claro, algún punto, hasta las cosas que dejé aquí, que dije me van a servir, dije, pues si no las he usado en 3 meses, ¿qué más da, sabes? O sea, ahorita igual abro aquí el garage y vendo todo, no sé, estoy en esa decisión, porque claro. les digo que estoy ahorita en que todo está tirado y todo está hecho un relajo. Está bien, está padrísimo. Oye, pues ya para cerrar, yo te agradezco muchísimo estos minutos porque te digo, o sea, yo admiro mucho tu valor para hacerlo, para lanzarte, para tu curiosidad. Sí, o sea, sí noto en ti esa curiosidad. Entonces está padrísimo porque de algún modo nos inspiras a vivir en curiosidad. La verdad es que es impresionante, pero bueno, creo que conforme van llegando nuevas generaciones tienden a ser más curiosos, pero antes es como toda la vida lo mismo, 50 años en la misma casa, no sé, ¿no? Es como, dices, ¿cómo crees? No puede ser. Y Entonces, a lo eres una mejor, invitación a curiosear padrísima. muchas gracias, me gusta eso, porque justo el tema es, aunque estés en la misma casa, aunque estés en tu mismo trabajo, ¿dónde te permitirías curiosear en tu vida que no te lo permites? Porque Sí, mucho de lo que claro, no nos permitimos es por ese miedo a perder las cosas. claro, sí, sí, sí. Pero No, si bueno, y algo, muchísimos miedos y apegos, pero bueno, perdón, termino. al final el apego es el miedo a perderlo. Sí, Entonces, claro, cuando estás dispuesta a perderlo todo, y ya lo perdiste todo, porque yo en algún momento todo lo tiré, ¿no? Todo así toda mi vida como la veía, como la construía, todos mis sueños. Y atraviesas tus peores miedos, atraviesas eso y sigues estando aquí y te tienes a ti. Entonces el tema del miedo es que solamente te está poniendo una ilusión para que no te salgas del cuadrito de la seguridad. claro, Y hay claro, mucho más claro. allá. Y los pretextos que quieran, que sí, porque yo no tengo hijos es más fácil, porque eso me lo dijeron en el film, ¿no? Que porque no sé qué, que las responsabilidades, que no sé qué. Yo creo que con todo hijos se podría Sí, claro, vivir con curiosidad. O sea, no claro, requerimos cuántos pretextos usamos para no vivir con curiosidad. Y si no, o sea, es como que la curiosidad que tengo la contesta mi mente con las posibilidades de perderlo todo. Y como no estoy dispuesta a perderlo todo, entonces no estoy dispuesta a más. Y eso es una gran experiencia que hoy estoy viviendo. Es como estoy dispuesta a más, más. Entonces, ¿puedo perderlo todo? Sí, pero pues
¿Qué más Estoy te lista puedo para decir? recibir todo que viene después. Exacto, todo. Oye, pues muchísimas gracias nuevamente y dime algo más que nos quieras compartir para finalizar tu programa. Ay, no, muchas gracias a ti por la entrevista y por la idea de la entrevista de hoy. Creo que está padrísimo. Muchísimas gracias. Y los quiero invitar a los miércoles de inspiración que tenemos. Son miércoles para abrir conciencia, para inspirarnos, para ir teniendo más herramientas de cómo poder curiosear en la vida, ¿no? Desde la inspiración que cada uno es, no es necesario tirarlo todo y dejarlo todo. Si es así tu elección, dale, como la mía, ¿no? Pero no es así, pero es este espacio donde podemos abrir este espacio de curiosidad, de inspiración, el ser infinito que somos y de ahí darle. Entonces, están invitadísimos todos los miércoles 7:30. La sesión cuesta 100 pesos, hacemos 1 hora, 1 hora y media, entonces no se lo pierdan. Está en mi link por ahí, Perfecto. lo voy a dejar. Lo voy a dejar en ¿En el link de algún este lado? video, por si quieren. Perfecto. Pero Pues muchas muchas gracias. gracias. Y A ti, seguimos mi Gaby. viéndonos. Yo sí te encuentro en el miércoles de inspiración. Sí. Besotes. Bye. Bye.